Hoy continuamos con nuestra serie de los profetas a Nínive, misericordia y justicia. Y vamos a leer los primeros 8 versículos del capítulo 1, Nahum 8, Nahum 1 del 1 al 8. Si gustas leer con tu vista conmigo. Oráculo sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor e irascible. El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. El Señor es lento para la ira y grande en poder. Y ciertamente el Señor no dejará sin castigo al culpable. En el torbellino y la tempestad está su camino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él reprende el mar y lo hace secar, y todos los ríos agota. Languidecen Basán y el Carmelo, y las flores del Líbano se marchitan. Los montes tiemblan ante él, los collados se derriten. Sí, en su presencia se levanta la tierra, el mundo y todos los que en él habitan. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él se refugian. Pero con inundación desbordante pondrá fin a su lugar y perseguirá a sus enemigos aún en las tinieblas. Padre, venimos delante de ti y ante tu palabra. Habla a nuestros corazones. Señor, exhórtanos, danos consuelo, Señor, anímanos. Que estas palabras inspiradas por tu Espíritu Santo, Señor, puedan edificarnos de manera personal, pero también edificarnos como iglesia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Continuamos con esta serie de los profetas a Nínive y recordando en Jonás vimos cómo la ciudad de Nínive había recibido misericordia de Dios cuando recibieron la palabra de Dios, y ante la palabra de Dios los ninivitas se arrepintieron. Pero aún ante el renuente profeta de Dios, que era Jonás, Dios mostró misericordia a la ciudad de Nínive, que respondió en arrepentimiento a su palabra. Bueno, podríamos decir que Nahum es una secuela de Jonás, porque Nahum escribe acerca de Nínive un siglo después. Pero en Nahum, el profeta nos hará ver cómo la ira y el juicio de Dios caen sobre todos aquellos que persisten en rebelarse contra Dios y se oponen a su pueblo. La generación de Jonás que creyó a Dios y se arrepintieron ya no están. En Nahum veremos una descripción del juicio de Dios muy gráfica. Es por eso que vemos que Nahum escribe con un tipo de lenguaje, un lenguaje poético. Es decir, el profeta ha recibido una carga, una visión, y la comparte en este tipo de lenguaje que quiere evocar imágenes en sus lectores. Quiere evocar sentimientos en nuestros corazones. Ahora, a diferencia de Jonás, la profecía de Nahum no fue declarada en la ciudad de Nínive. Sabemos que Jonás, el profeta renuente, fue llevado a la ciudad para proclamar la palabra de juicio en la ciudad. Pero Nahum no fue así. La profecía de Nahum no fue declarada en Nínive, fue declarada al reino de Judá. El reino de Judá estaba siendo oprimido por el gran imperio asirio. Por eso, esta palabra de Nahum, de un juicio inminente de Dios, era un consuelo para los de Judá. De hecho,
Nahum significa consuelo. Para entender un poquito la magnitud del imperio enemigo de los de Judá, los asirios ya habían derrotado a los israelitas del imperio del norte, unas décadas después de que Jonás terminó su misión. Los asirios tenían estrategias para conquistar los otros reinos y una de ellas era quitarles la identidad nacional. Por lo tanto, cuando los asirios llegaban en contra de un imperio y los conquistaban, luego los desterraban o los exiliaban. Por eso el reino de Israel del norte fue exiliado y esparcido entre el imperio asirio. ¿Y qué hicieron después? Bueno, las tierras del norte fueron llenas de otros exiliados de otros lugares. El reino de Judá era el reino que quedaba de Israel en ese tiempo y ellos eran un vasallo de los asirios, es decir, tenían que estar pagando cuotas o impuestos para no ser exiliados como los demás. Los asirios eran una amenaza constante para los habitantes de Judá. En palabras de Nahum, Judá estaba bajo un yugo y estaba atado con las coyunturas de Nínive. Por eso, estas palabras de juicio para Nínive eran un consuelo, una fortaleza y un ánimo de fe para los de Judá. Muchos conocemos de Dios, pero otra cosa diferente es conocer a Dios. Y la manera en que Nahum presenta a Dios puede mover nuestras entrañas. Dios en Nahum es mostrado con su versión para adultos, ¿sí? Su clasificación R, ¿verdad? Donde seremos retados a luchar con este Dios que es bondadoso, pero este Dios que es terrible en santidad. Una de las preguntas que yo te quiero hacer es, ¿quieres conocer a Dios como Él realmente es? ¿O prefieres una versión diluida? ¿Prefieres al león domesticado? ¿Prefieres la versión de Disney? ¿Sí? Al entrar a Nahum, quiero citar las palabras de Pablo que le dijo a los romanos, mira pues la bondad y la severidad de Dios. Hoy te quiero presentar la gran idea de estos 8 versos, este argumento. Y yo te quiero animar a que te refugies en el Señor. Refúgiate en el Señor. Y la razón de esta instrucción que yo te quiero dar son las 2 secciones que vemos en el texto. La primera es, refúgiate en el Señor porque Él no dejará sin castigo al culpable. Y esto lo vemos del verso 1 al 5. Refúgiate en el Señor porque Él no dejará sin castigo al culpable. El libro empieza con un oráculo, ¿verdad? Y esta palabra oráculo se describe como una carga, un peso, una visión que llega al profeta, que es tan pesada que él solo puede proclamarla. Y Nahum inicia su oráculo sin dorar la píldora, sin suavizar sus palabras, sin lijar las esquinas. Celoso y vengador es el Señor. Espérate, Nahum. Hay niños presentes, ¿sí? Sí, en Judá había niños presentes, niños que estaban siendo abusados por los asirios, niños que estaban siendo atemorizados por este enemigo, niños juntos con todo en el reino de Judá que necesitaban saber quién era Dios, celoso y vengador. Así que Nahum, sin excusas ni vergüenza, declara quién es Dios. Dios es celoso. Y el celo de Dios es santo, es puro y es perfecto. Algunos podrían pensar que el celo de Dios es como el celo de los humanos, ¿verdad? Este celo de los humanos que es compañero de la envidia o de la amargura o de la codicia, pero no. El celo del Señor está alineado a la perfección de Dios.
El celo de Dios es perfecto, no es como el nuestro. Y una manera que se manifiesta el celo de Dios es que Él cela lo que es suyo. Y el pueblo de Judá es de Dios. Como un padre en un parque público está celando a su hijo, está protegiéndolo ante cualquier peligro, así Dios cuida a su pueblo. Y el imperio asirio ha hostigado a Judá lo suficiente. De hecho, te animaría a que hoy domingo en la tarde puedas ir a leer segundo libro de Reyes, capítulo 18, y veas este tipo de hostigamiento. Dios sabe que su pueblo ha sufrido en las manos de este imperio y Dios es celoso y Asiria se acaba de meter con el pueblo de Dios. Pero no solo eso, Dios es vengador. De hecho, lo vemos en estos versículos. 3 veces Nahum narra que Dios es vengador. Esta venganza es la justicia de retribución de Dios. Esta venganza es Dios en su perfección ejerciendo la justicia justa ante las injusticias del imperio asirio. Ahora, cuando vemos que Dios es vengador, pues vivimos en tiempos donde los personajes de las tiras, de las historietas, de los cómics, ¿verdad? Podríamos pensar en los Avengers o en los Vengadores, ¿sí? Estos que no solo rescatan a los indefensos, sino que también destruyen a los malhechores. Bueno, yo te quiero decir que hay un mejor y verdadero Avenger. Hay un vengador de a de veras y ese es Dios. La venganza de Dios surge de su sentido de justicia, especialmente para defender a los indefensos que no tienen capacidad para defenderse a sí mismos. Mira el Salmo 94, que nos puede entender mejor lo que sentía el pueblo de Judá. Oh Señor, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. Levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Señor? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Charlan y hablan con arrogancia todos los que hacen iniquidad y se vanaglorian. Aplastan a tu pueblo, Señor, y afligen a tu heredad. Matan a la viuda y al extranjero, asesinan a los huérfanos y dicen, el Señor no ve nada, ni hace caso el Dios de Jacob. Podemos entender al salmista y podemos entender a los del pueblo de Judá diciendo el Salmo 94:1, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece. También podemos entender el Salmo 58, verso 10, que dice que el justo se alegrará cuando vea la venganza. Dios no dejará que los pecados en contra de su pueblo queden sin castigo. Él es celoso y Él es vengador. Nahum continúa diciendo que Él es irascible, es decir, que Dios está airado, esta ira de Dios que se ha encendido en contra del mal. Ojo, la ira de Dios no es caprichosa, sino que siempre es una reacción moral y ética al pecado. Y porque Dios es santo, Él debe responder de la manera adecuada al pecado en su justa ira. Nínive merece el juicio por sus crímenes en contra del pueblo de Dios. El profeta continúa en el verso 3 y dice que Dios, el Señor, es lento para la ira y grande en poder. Pareciera que Nahum da un paso atrás y declara que el Señor es lento para la ira y recordemos que Dios ya ha sido paciente con Nínive. Les había enviado a un profeta para guiarlos al arrepentimiento. Este lento para la ira ya le ha mostrado a la ciudad que Dios muestra su gracia a los pecadores. Pero ojo, esta lentitud nunca debe de ser desaprovechada. Nunca debe malentenderse y caer en el error que Dios está distante porque Él es lento o que Dios es débil y no tiene el poder.
porque el Señor es lento para la ira, pero también aquí viene Nahum, dice, es grande en poder. Ahora, generalmente, ¿qué viene a nuestra mente cuando empieza la frase lento para la ira? Generalmente empezamos lento para la ira y grande en misericordia. Jonás lo dice, Señor, cuando le reclama, yo sabía que tú eres Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia. Pero ahora Nahum dice, eres lento para la ira y grande en poder. ¿Poder para qué? Poder para ejercer sus juicios. Poder para castigar al culpable. Nadie se saldrá con la suya en su pecado o se escapará del castigo de sus injusticias. Nínive no lo hará. No dejará sin castigo al culpable. Y Nínive es la culpable. Ahora, si alguien duda del poder de Dios en Nahum, el profeta empieza a usar estas imágenes. La poesía cobra vida en un lenguaje gráfico y en estos próximos versículos, en el del 3, 4 y 5, veremos este poder cósmico de Dios que controla los elementos y puede hacer y deshacer su creación para llevar a cabo sus propósitos. ¿Cómo se ve este celo de Dios? ¿Cómo se ve esta venganza de Dios? ¿Cómo se ve esta ira de Dios? ¿Cómo se ve este poder de Dios? Pues Nahum va desde lo más alto hasta lo más bajo, desde los cielos, los mares, los ríos, los montes y los collados. Nahum nos muestra que Dios puede controlar a toda su creación. Y si Dios puede controlar a toda la creación, ¿podrán los poderosos asirios escaparse de este juicio de Dios? Si Dios puede mover el cielo, el mar y la tierra, ¿podrán los de Judá confiar en que Dios los vengaría de sus enemigos? Dice que Dios reprende el mar y lo hace secar y todos los ríos agotan. No sé si te acuerdas, pero Dios ya ha reprendido el mar antes. Él abrió el mar rojo en dos para que su pueblo pasara y luego para que consumiera a los enemigos de Dios. Dios ya ha secado al río. El río Jordán fue controlado para que su pueblo pudiera entrar a la tierra prometida. Por supuesto, las regiones de Basán y el Carmelo y las flores se marchitarán sin mares y sin ríos. Pero no solo Dios controla los mares y los ríos, también los montes y collados y un lugar donde ya hemos visto en la historia de Israel que eso ha sucedido fue cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí y lo hizo estremecer con violencia. Ante la presencia de Dios, el pueblo tembló y los collados como lavas se derretirán ante su presencia indignada. Este es nuestro Dios. Este es el Dios de Nahum. Este es Dios y Él no dejará sin castigo al culpable. ¿Cómo te sientes ante estas verdades? ¿Cómo te sientes ante esta presentación de quién es Dios? Recuerdo estar explicando un pasaje difícil de la carta a los Romanos en un instituto ministerial, cuando un estudiante en la parte de atrás se levantó indignado diciendo, pues yo no creo que Dios sea así. No me lo esperaba, pero lo entiendo. Entiendo que hay quienes no acepten la manera en que Dios se presenta ante su palabra. A lo que yo le respondí, mira, Dios es Dios y Él se presenta a nosotros a través de su palabra. Ante la verdad de la palabra, no importa si tú la crees o no, nosotros no definimos la verdad, nosotros nos alineamos gozosamente a ella.
Una de las razones por las que queremos diluir esta presentación de Dios es porque le tenemos temor al hombre. Es porque no queremos quedar mal ante los demás o parecer intransigentes o orgullosos y nos gustaría tener un filtro para bajarle el tono a estas verdades. Dios es celoso y vengador y su ira se extiende sobre los pecadores. Él no dejará sin castigo al culpable. Quisiéramos tener este filtro, ¿verdad? Diluirlo. ¿Por qué? Porque le tememos al hombre. Algunos preferiríamos el león domado, ¿verdad? Que podemos controlar, adiestrado para que su mordida o su rugido no nos duela, no nos asuste. Pero ¿sabes qué? Dios no puede ser domado, no puede ser diluido, no puede ser amestrado. Estos atributos que Él ejerce, su celo, su ira, su venganza, Él los ejerce en su perfección y justicia. Él no es humano para ejercerlos de manera injusta. Él no es humano para ejercer su celo, su ira, su venganza de manera imperfecta o desordenada. Su celo, venganza, ira y poder son perfectamente ejercidos por Dios. ¿Aceptas a este Dios? Recuerda, este no solo es el Dios de Nahum y del Antiguo Testamento, es el mismo Dios que ahora tenemos después en el Nuevo Testamento. Su celo, venganza, ira y poder. Sí, los vemos profetizados por los profetas del Antiguo Testamento, pero también los vemos profetizados por el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Y así como el pueblo de Judá puede alegrarse y fortalecer su fe por lo que haría el Señor con el imperio asirio, vemos también a la iglesia en Apocalipsis que puede fortalecer su fe y confiar en el Señor, pues Él es todopoderoso para ejercer sus juicios. Así que este Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Como su pueblo y su iglesia, podemos confiar en estos atributos de Dios. Como su pueblo y su iglesia, podemos descansar en ellos. De hecho, Pablo le escribe a la iglesia en Roma y les dicen, hey, descansen en la venganza del Señor, no se venguen ustedes mismos. Romanos 12:19 dice, amados, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Te das cuenta? Nosotros hoy podemos descansar en que al final de los tiempos Dios hará su justicia perfecta. Es por esto que aprendemos en Nahum que podemos estar listos para la persecución. Podemos estar listos ante las injusticias. Tal vez hoy no la estamos viviendo, pero sabemos que en un futuro próximo podríamos vivirla. Pero yo te digo, en medio de las injusticias y en medio de la persecución, Dios es celoso, Dios es vengador y Dios es poderoso. En Él podemos confiar siempre. Aún a pesar de que se desate la peor persecución en contra de su iglesia. Refúgiate en el Señor, porque Él no dejará sin castigo al culpable. Tal vez tú no has puesto tu confianza en Cristo. Yo te quiero decir, Dios es lento para la ira y rico en misericordia. Pero te quiero decir que Dios es lento para la ira y grande en poder para castigar a todo el culpable. No dejes tu arrepentimiento para más tarde. No te aferres a tu pecaminosidad, porque esto solo sumaría el juicio de Dios para aquel día cuando rendirás cuenta. No seas como Nínive, donde llegó el día cuando ya era demasiado tarde. Refúgiate en el Señor, porque Él no dejará sin castigo al culpable. Nahum nos ha mostrado que Dios tiene todo el poder para castigar al culpable y ahora continúa con una serie de preguntas y muestra la otra cara de la moneda.
Pasamos a esta segunda sección que es del verso 6 al 8. Refúgiate en el Señor, porque Él es bueno. Verso 6, en presencia de su indignación, ¿quién se resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Dios está indignado en contra de Asiria y el profeta hace dos preguntas retóricas. Es decir, preguntas que todos podemos deducir su respuesta. Ante la indignación de Dios, ¿quién puede resistir? Ante el ardor de la ira divina, ¿quién puede permanecer de pie? Mira, Nahum dice que su furor derramado como fuego y las rocas son despedazadas. ¿Quién puede ante este Dios poderoso, soberano, omnipotente, mantenerse de pie ante su indignación? La respuesta es nadie. Los asirios pensaban que nadie podía contra ellos, pero Nahum les dice, ustedes no podrán permanecer de pie. De hecho, ahí en segundo libro de Reyes, capítulo 18, cuando Sennacherib, el rey de Asiria, quiso ir a tomar Jerusalén, su enviado en arrogancia dijo estas palabras: ningún otro Dios ha podido contra nosotros. ¿Por qué creen que su Dios puede detenerlos? Y los que estaban leyendo y los que estaban escuchando dijeron: no hables para que todos te oigan. Solo háblanos a nosotros. Y dijo, no, el enviado arrogante, yo quiero que todos oigan para que todos tiemblen. Esta era la arrogancia de los asirios. Esta era la manera en que Asiria se veía a sí misma. Nadie puede contra nosotros. Pero Nahum les dice, hey, Dios es el que tiene la última palabra. Nadie, ni aun el más grande imperio, puede resistir y quedarse de pie ante el juicio de Dios. Y ante este Dios que nos ha presentado Nahum, ahora él hace una declaración que parece contradecir lo que antes ha presentado, pero realmente, en vez de contradecir, viene a respaldar lo que el profeta ha dicho. Porque Dios es celoso, vengador y poderoso. Dios es bueno. Cuando Judá es recordado de la severidad de Dios en contra de sus enemigos, su pueblo puede proclamar, sí, Dios será severo y nos vengará. Dios es bueno. Ahí en medio de la angustia, Dios es su fortaleza. En tiempos antiguos, cuando un ejército enemigo invadía los pobladores de los pueblos, se dirigían hacia las ciudades amuralladas. Y dentro de estas ciudades amuralladas, generalmente había una segunda área amurallada. Dentro de esas ciudades, generalmente, dentro de esta ciudad amurallada, había estas ciudadelas o estas fortalezas. Entonces, los de los pueblos corrían hacia la ciudad, se metían en la primera muralla, pero luego buscaban meterse hacia la segunda muralla, que era la fortaleza. La gente que estaba dentro de esta fortaleza estaba doblemente protegida. Bueno, Dios es la mejor protección en medio de la invasión enemiga. Dios, en su acto de castigo y venganza sobre los asirios, está salvando a su pueblo Judá. Por eso Judá puede confiar en que Dios los conoce. Judá puede confiar en que Dios no está distante ni los ha olvidado, sino que Dios lo sabe todo y en Él se pueden refugiar. Por eso vemos en el verso 7, bueno es el Señor, una fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él se refugian. Hermanos, en medio de la persecución, refúgiate en el Señor, porque Él es bueno. De nuevo, no sabemos lo que le pasará a la iglesia en un futuro próximo, pero recordar la bondad de Dios y saber que Él nos conoce hará que nos refugiemos en Él, pues Él
es la única fortaleza certera. Hermanos, cuídate de buscar otros refugios o otras fortalezas. En medio de las angustias, solo Dios es quien te puede proteger. En medio de las opresiones, solo Dios te puede refugiar. En medio de la soledad, solo Dios te puede sustentar. Por eso podrías proclamar con esta verdad el Salmo 46, verso 1, 2 y 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sufra cambios, y aunque los montes se deslicen al fondo de los mares, aunque bramen y se agiten las aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo, Dios es nuestro refugio y fortaleza. Hoy yo te quiero decir, refúgiate en el Señor porque Él es bueno y Él es el único refugio. Y porque Dios es quien Él dice ser en su palabra, Él no dejará sin castigo al culpable. Porque Dios es quien Él dice ser en su palabra, Él no dejará sin castigo al culpable. Los que ya hemos confiado en Cristo para salvación, hemos reconocido que nosotros no somos mejores que los asirios, que al ver la bondad de Dios y su santidad, nos dimos cuenta que éramos culpables de nuestro pecado, de nuestra rebelión en su contra. Pero por la gracia de Dios, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Cristo, no nos alejamos de Él, sino que corrimos a Él como nuestro refugio. Porque nuestro refugio es Jesús. Jesús es en quien hallamos el refugio de la ira de Dios en contra de nuestro pecado. Hermanos, los que hemos reconocido que Cristo es nuestro Salvador, hemos reconocido que nosotros somos pecadores y que Él no dejará sin castigo al culpable, y entonces hemos ido a Jesucristo a refugiarnos en Él. Mira lo que dice el Catecismo de Westminster, la pregunta 38. ¿Por qué era necesario que el mediador, Jesús, debía ser Dios? ¿Por qué nos podemos refugiar en Jesús? Era necesario que el mediador debía ser Dios para que Él pudiera sostener y conservar la naturaleza humana de sucumbir bajo la ira infinita de Dios y bajo el poder de la muerte. ¿Por qué podemos refugiarnos nosotros en Cristo? Porque Cristo soportó la ira de Dios por nuestros pecados. Jesús es el único que podría mantenerse de pie ante el ardor de la ira divina. El único que podría resistir la indignación de Dios por los pecados de su pueblo. De hecho, esta pregunta, ¿verdad? ¿Quién resistirá ante la presencia de su indignación? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? La respuesta es: Jesús lo hizo por nosotros. Porque Jesús es Dios y Jesús es hombre. Él recibió la paga de nuestros pecados, la ira de Dios, y la pudo aguantar, vamos a ponerlo de esa manera. En la cruz, Jesús tomó la ira que merecíamos para darnos el amor que Él merecía. Por eso podemos refugiarnos en Él. Nos refugiamos en Él porque Él no dejará sin castigo al culpable. Y entonces nosotros decimos: yo soy culpable. Pero Él es bueno. Y Él es bueno, ¿por qué? Porque envió a su Hijo Jesucristo a sufrir el castigo de los culpables. Y nos refugiamos en Él porque Él es bueno. Al estudiar este pasaje, me encontré con esta frase que me gustó mucho. El único refugio de la ira de Dios es la gracia de Dios. El que se aleja de Dios será alcanzado por su ira, pero el que se refugia en Dios será protegido
por su gracia. Hoy, si tú no te has refugiado en Cristo, deja de huir de Dios, porque Él castigará al culpable. Deja tu orgullo, deja tu pecado, y ven y refúgiate en Jesús, porque Él es bueno. Arrepiéntete de tus pecados y confía en que Cristo los soportó. De nuevo, refúgiate en el Señor, porque Él no dejará sin castigo al culpable. Refúgiate en el Señor, porque Él es bueno. Terminemos con una oración. Padre, permítenos venir delante de ti y abrazar quién eres tú, Señor. Guárdanos, guárdanos de nosotros querer moldearte, de nosotros querer tener una imagen de quién eres tú, y guíanos por tu palabra a reconocer que tú eres un Dios celoso y vengador. Que tú no dejarás sin castigo al culpable, pero que tú eres bueno, Señor, y refugias a todo aquel que se acerca a ti confiando en Cristo. Yo oro, Señor, que estas verdades puedan afianzar nuestra fe, puedan traer consuelo a nuestros corazones en todo momento, ante las injusticias, ante las persecuciones. Te lo pido, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.